buen día. Mi nombre es Mayra Sabino Ordóñez. Y el mío, Ángel Guadalupe Chimay López. Somos alumnos del Instituto Tecnológico de Chetumal, De la carrera de Contador Público, y a continuación le presentamos el tema de medios de defensa en materia fiscal de la asignatura Derecho Tributario. los contribuyentes tenemos tanto obligaciones como derechos que debemos realizar. Y uno de los derechos que el contribuyente tiene es poder defenderse de los actos y penalidades, ya sean injustos, ilegales o arbitrarios, que la autoridad fiscal realice. ¿Qué son los medios de defensa? Los medios de defensa son instrumentos que la ley establece para proteger a los contribuyentes afectados por la violación o no aplicación de las disposiciones fiscales y son medios de control sobre los actos de autoridad. Son instrumentos procesales con que cuenta el gobernado para oponerse a la actuación de la autoridad administrativa tributaria, cuando considere que la misma no está pegada a la ley o que viola un derecho. Así también cuando la autoridad fiscal le dicta penalidades que el contribuyente a su manera los ve como injustas, ilegales o arbitrarias. Haciendo uso de esos recursos puede defenderse, anular o revocar los procesos administrativos. En el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece que los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y los medios de defensa que procedan, en los términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, así como a que en la notificación de dichos actos se indiquen el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse. Están clasificados por administrativos, el cual es el recurso de revocación, juicio de nulidad, y judiciales, el cual es el recurso de inconformidad, que está a cargo del IMSS e Infonavit. Los medios de defensa administrativos son aquellos recursos que permiten al contribuyente acudir ante la misma administración que emitió un acto para que sea corregido. La defensa administrativa de los contribuyentes se realiza a través de recursos administrativos, es decir, los contribuyentes pueden impugnar los actos y resoluciones de las autoridades fiscales que vulneren sus derechos ante la autoridad fiscal. El medio judicial, que abarca el recurso de inconformidad, es un medio administrativo que puede promover los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados y beneficiarios, y que es resuelto por un organismo especializado distinto de los órganos que emitieron el acto impugnado. El juicio de nulidad es el proceso mediante el cual el contribuyente, al no verse satisfecho por la resolución de algún recurso administrativo, ejerce su derecho de demandar la nulidad del acto que recurre ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entre las ventajas tenemos que permite corregir a la autoridad los errores administrativos. El particular puede ser beneficiado de una resolución justa. Evita al gobernado un conflicto costoso, ya que él mismo puede preparar el medio de combate. Entre las desventajas tenemos que, en muchos casos, los servidores públicos que conocen el recurso le dan la razón a la propia autoridad. Por lo tanto, muchos particulares desconfían de la justa administración. Entre otras, muchas veces la autoridad no resuelve. Por lo tanto, existen ciertos requisitos exagerados para el particular, que solo los expertos en materia lo conocen. De acuerdo con el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, los actos administrativos que se deben notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. 1. Contar por escrito. 2. Señalar la autoridad que lo emite. 3. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. Constar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. No cumpla con los requisitos, las autoridades fiscales podrán requerir al particular, a fin del plazo de 10 días, cumplir con el requisito emitido. Si el particular no cumple con el requisito, se entenderá que el recurso no fue presentado. Además, el escrito deberá contener la resolución o acto que se impugna, los agravios que le causa la resolución o el acto impugnado,
las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. Si el escrito no contiene algunos de los requisitos señalados, el fisco requerirá al particular para que en el plazo de 5 días cumpla con tales requisitos. Si el particular no expresa agravios, se desechará el recurso. Si no señala el acto o la resolución impugnada, se entenderá por no presentado. Después de haber mencionado los requisitos que debe contener el escrito del recurso de revocación, el particular deberá acompañar los siguientes documentos. 1. Los que acrediten su personalidad cuando se actúe a nombre de otro o de personas morales. 2. En los que conste el acto impugnado, salvo cuando se trate de impugnación de la negativa ficta. 3. La constancia de notificación del acto o resolución impugnada. 4. Las pruebas que se ofrezcan y el dictamen pericial, en su caso dado. El recurso de revocación se tramite directamente ante la autoridad responsable de haber emitido o ejecutado el acto impugnado, o ante la autoridad competente, en razón del domicilio del contribuyente, la cual tendrá la obligación de revisarlo, y en el caso de que se considere fundada la lesión ocasionada al particular, se podrá revocar o modificar su resolución con el fin de que a ésta se ejecute a las disposiciones legales respectivas. Es muy importante considerar que la ley establece que el contribuyente, al presentar el recurso de revocación, permite que el procedimiento administrativo de ejecución se suspenda sin la necesidad de garantizar el interés fiscal durante los 5 meses siguientes a partir del momento en que se promueva. El recurso de revocación procede contra las resoluciones dictadas por autoridades fiscales y los actos de autoridades fiscales. Dentro de las resoluciones encontramos 1. Determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos. 2. Nieguen la devolución de cantidades que proceda conforme a la ley. 3. Dicten las autoridades aduaneras. 4. Causen agravio al particular en materia fiscal. Y dentro de los actos de autoridades encontramos que 1. Exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido. 2. Que dicten el procedimiento administrativo de ejecución cuando el contribuyente señale que no se ajustó a la ley. 3. Afecta el interés jurídico de terceros que afirme ser el propietario de los bienes o negociaciones o titular de los derechos embargados. El plazo para interponer el recurso de revocación es entre los 30 días siguientes a aquel que haya surtido efecto la notificación de la resolución definida dictada por una autoridad fiscal. El recurso de revocación es improcedente cuando se haga valer los siguientes actos administrativos. 1. Que no afecten el interés jurídico del recurrente. 2. Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de sentencias. 3. Que hayan sido impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 4. Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquellos contra los que no se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto. 5. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente. La autoridad fiscal deberá resolver el recurso en un plazo que no exceda de 3 meses contados a partir del momento en que se interpuso el medio de defensa. Si no se resuelve, se considerará que la resolución es desfavorable para el particular y por lo tanto podrá impugnarla. Como mencionamos anteriormente, el recurso de inconformidad es un recurso administrativo que lo pueden promover los patrones y demás sujetos obligados, así como los aseguradores y beneficiarios, y que es resuelto por un órgano distinto al que emitió el auto impugnado. Este recurso procederá en términos de la Ley del Seguro Social y la Ley del Impugnación. El recurso de inconformidad ante el IMSS es el medio de defensa mediante el cual los sujetos afectados, ya sean los patrones o los trabajadores, se puedan entender jurídicamente por un acto definitivo, emitido por el IMSS, el cual consideren improcedente.
Ante esta situación, los trabajadores o los patrones tienen la posibilidad de interponer el medio de defensa que la Ley del Seguro Social en su artículo 194 establece. Como anteriormente, el recurso de conformidad es un recurso administrativo que lo pueden promover los patrones y demás sujetos obligados, así como los beneficiarios y aseguradores, y que es resuelto por un órgano especializado distinto al que emitió el acta impugnado. Este recurso procederá en términos de la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit. Ahora bien, existen actos por los cuales se puede interponer el recurso de inconformidad ante el IMSS. Entre los más frecuentes se encuentran: 1. Multas por infracciones a las disposiciones de la Ley del Seguro Social o sus reglamentos. 2. Determinación de diferencias en las cuotas obrero-patronales. 3. En la determinación de la prima de riesgos de trabajo. 4. Procedimiento administrativo de ejecución cuando éste sea improcedente. 5. Actos de molestia que carezcan de fundamento y motivación. Los requisitos que debe contener el escrito de inconformidad ante el IMSS son los siguientes. 1. Nombre y firma del promovente. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Número de registro patronal o de seguridad social. 2. Establecer el acto que se impugna, la fecha en que fue notificado y la autoridad. 3. Los hechos que originan la impugnación. 4. Los agravios que causa el acto impugnado. El escrito en que se interponga el recurso de inconformidad debe ir acompañado de las pruebas donde se demuestre que el IMSS ha efectuado contra la ley o leyes. Dentro de esas pruebas se deben incluir los siguientes documentos. 1. Documentos que avalen la personalidad y domicilio del promovente. 2. Citatorios y notificaciones del IMSS. 3. Cédulas de liquidación. 4. Documentos que demuestren que el acto combatido es ilegal. El escrito que contiene el medio de protección debe dirigirse al Consejo Consultivo Delegacional del IMSS y se presentará directamente en la sede delegacional o subdelegacional que corresponda a la autoridad que emitió el acto de referencia. El promovente contará con un plazo de 5 días hábiles para completar todos los requisitos que hagan falta, ya que, de no se hacerlo, se desechará el recurso. El reglamento de recurso de inconformidad señala en su artículo 13 que será improcedente interponer el mismo cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos. 1. Que no afecten el interés jurídico del promovente. 2. Que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento de sentencias o laudos. 3. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 4. Que sean materia de otro recurso o juicio pendiente de resolución ante una autoridad administrativa u órgano jurisdiccional. 5. Que se hayan consentido, entendiéndose por tales, aquellos contra los que se promovió el recurso en tiempo y forma. 6. Que sea conexo a otro que haya sido impugnado a través de algún recurso o medio de defensa diferente. 7. Que hayan sido revocados administrativamente por autoridad emisora. En cuanto al trámite de este recurso, se admite toda clase de pruebas con excepción de la confesional, mediante la absolución de posiciones como las siguientes. 1. Documentales. 2. Testimonial. 3. Pericial. 4. Inspección ocular. El artículo 6 del Reglamento de Recursos de Inconformidad señala que los patrones contarán con 15 días hábiles siguiente a aquel que surte efectos la resolución que se impugna para interponer el recurso de inconformidad, y con 30 días hábiles cuando se trate de trabajadores. El recurso de inconformidad ante el Infonavit es un recurso regulado por la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y es un medio de defensa mediante el cual se pueden defender los trabajadores o patrones por un acto del instituto que lesione o viole sus derechos. El plazo para promover el recurso es dentro de 15 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada. Los requisitos del escrito que se interponga el recurso ante la ley de Infonavit deberán contener lo siguiente.
1. Nombre del promovente y en su caso el de su representante. 2. Domicilio para recibir notificaciones. 3. Número de inscripción en el Registro Federal de Causantes. El recurso de inconformidad ante la ley de Infonavit procede contra los casos de desacuerdo de las empresas y de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción ante el instituto, derechos a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones. El recurso de inconformidad ante la ley de Infonavit procede contra los casos de desacuerdo de las empresas y de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción ante el instituto, derechos a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones. Como habíamos mencionado anteriormente, el juicio de nulidad es el recurso que opta el contribuyente al verse insatisfecho por la resolución de algún recurso administrativo. El juicio de nulidad procede contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes. 1. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos. 2. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación. 3. Las multas por infracciones a normas administrativas federales. 4. Pensiones y prestaciones sociales en materia de militares y civiles, cuando sean a cargo del erario federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 5. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal. 6. Decretos. El plazo para promover el juicio de nulidad, cuando se tramita en vía ordinaria, es de 45 días siguientes a aquel que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, así como cuando haya iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada. Si el juicio de la nulidad se tramita a vía sumaria, el plazo para promoverlo es dentro de los 15 días siguientes a aquel que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. Se puede acudir al juicio sumario cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de 5 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al año al momento de su emisión. El procedimiento del juicio de nulidad presenta las siguientes etapas en cuanto a su confirmación. 1. La presentación de la demanda y en su caso la ampliación. 2. La contestación a la demanda y en su caso la ampliación. 3. El ofrecimiento y desahogo de las pruebas. 4. La formulación de los alegatos para cada parte y posteriormente el cierre de la instrucción. 5. La sentencia. Con relación a la presentación de la demanda y su ampliación, básicamente se puede señalar que ésta se debe presentar por escrito, la cual debe contener los siguientes requisitos. 1. El nombre y domicilio fiscal del contribuyente. 2. El domicilio para recibir notificaciones. 3. La resolución que se impugna. 4. La autoridad o autoridades demandadas. 5. El nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por el fisco. 6. Los hechos que den motivo a la demanda. 7. Las pruebas que se ofrezcan. 8. Los conceptos de impugnación. 9. El nombre y domicilio del tercero cuando exista. En caso de omitir los datos del demandante, la resolución impugnada y los conceptos de impugnación, se desechará la demanda. La contestación de la demanda deberá realizarse una vez que se ha corrido traslado al demandado para que conteste, dentro de los 45 días siguientes a aquel que surta efectos la notificación de la demanda.
También deberá contestarse en la ampliación de la demanda dentro de los 20 días siguientes a aquel que surta efectos la notificación del acuerdo que la admita. El magistrado instructor, 10 días después de concluida la sustanciación del juicio y de no haber cuestiones pendientes que impidan la resolución del mismo, notificará a las partes por lista para que en el término de 5 días formulen sus alegatos por escrito. Finalmente, el juicio concluirá con la sentencia que dicte el Tribunal Fiscal de la Federación, la cual se deberá pronunciar en un término de 60 días después de cerrar la instrucción. Dentro de los primeros 45 días, el magistrado instructor formulará el proyecto respectivo. La sentencia definitiva dictada por el Tribunal Fiscal de la Federación podrá resolver en el siguiente sentido. 1. Reconoce la validez de la resolución impugnada. 2. Declara la nulidad de la resolución impugnada. 3. Declara la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos. La nulidad solo es procedente contra los actos, resoluciones y procedimientos definitivos. Esos son aquellos que, conforme a la ley, ya no deben ser revisados de oficio, ni tampoco procede contra ellos un recurso o medio de defensa de forzoso agotamiento. Y de esta manera concluimos con el tema de medios de defensa. Espero que esta información le haya sido muy útil, especialmente para nuestros compañeros y para el profesor Alan Alberto Castellanos Osorio. Ya que nos queda como conclusión que los medios de defensa son muy importantes, ya que nosotros como contribuyentes nos limitamos al pago de las contribuciones sin conocer su esencia y los procedimientos que éste indique. Les agradecemos su atención, esperamos seguir teniendo un bonito día. Gracias.